Bienvenidos a Prosumiendo, el podcast donde exploramos la evolución de los medios, la comunicación, la tecnología y el pensamiento visual para prosumidores digitales. Cada episodio presenta a expertos invitados que comparten sus conocimientos y experiencias en campos como la visualización de datos, periodismo, la creación de contenido y las tendencias tecnológicas. Nuestro objetivo es proporcionar una conversación amena, curiosa y profesional, enriqueciendo el entendimiento de nuestra audiencia sobre cómo consumimos y producimos información en la era digital. Acompáñanos y descubre las historias detrás de los datos y las tecnologías que nos rodean. Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de Prosumiendo. Volvemos a la carga y lo hacemos reflexionando sobre un aspecto que personalmente me toca muy de cerca. Cuando irrumpen herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT y se ponen al alcance de todo el mundo, muchos trabajos centrados en lo creativo quedan tocados. Aquellos empleos cuya materia prima es el conocimiento se ven afectados por esta irrupción. En mi caso, los que somos docentes empezamos a notar que algunos trabajos escritos de alumnos comienzan a tener un nivel de perfección formal algo sospechoso. Oh, come on. Hay que decir que también son trabajos como grises, neutrales, asépticos, yo diría que incluso muchas veces mediocres. Pero claro, no es el único sector afectado del que vamos a hablar en este programa, pero hoy nos vamos a centrar en cuáles son las repercusiones de la inteligencia artificial en la docencia. Y vamos a hacerlo de la mano de dos profesores universitarios y colegas de la Universidad Isabel I. Vamos a empezar saludando a Gepetiano, que es nuestro compañero virtual del programa. Hola Gepetiano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Hola. Pues encantado de volver a la acción, y más con un tema tan jugoso como este. Porque claro, la IA ha llegado como ese estudiante que siempre tiene la respuesta perfecta, pero cuando le pides que piense fuera de la caja, bueno, la caja sigue bien cerrada. Hoy vamos a destripar cómo esta revolución está afectando a la docencia, qué desafíos plantea y sobre todo, si hay forma de sacarle partido sin que se nos venga abajo la creatividad en el aula. Vamos allá. Te noto algo cambiado, ¿no? Esa voz no me suena a mí que era la que tú eras antes. ¿Qué ha pasado? Ah, qué oído tienes. Digamos que me he actualizado, un poco como cuando cambias de look y la gente no sabe si es el pelo o la ropa, pero nota algo distinto. Sigo siendo el mismo, solo que con un pequeño retoque digital. Espero que me sigas reconociendo. Bueno, qué remedio, tendré que acostumbrarme. Vale, Gepetiano, venga, preséntanos a los invitados de hoy, por favor. Claro, hoy tenemos con nosotros a dos grandes expertos de la Universidad Isabel I para hablar sobre el impacto de la inteligencia artificial en la docencia. Por un lado, Sheila López Pérez, directora del grado en Filosofía, Política y Economía y defensora universitaria. Filósofa y pensadora crítica, ha investigado sobre la originalidad académica en la era de la IA y cómo estas tecnologías desafían nuestra forma de generar conocimiento. Y por otro lado, Julio César Herrero, periodista, escritor y profesor de periodismo. Con más de 25 años de experiencia, ha trabajado en comunicación política y medios y es autor de más de 20 libros. Su visión sobre cómo la IA está transformando la enseñanza del periodismo seguro que nos dará mucho que pensar. Bueno, pues Sheila, Julio, bienvenido y gracias por aceptar la invitación a participar en este pequeño y humilde podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, Javi. Muy bien, un saludo geperiano. El origen precisamente de esta charla se sitúa en un claustro que tuvimos recientemente en el que surgía, ¿no?, este debate sobre el papel que tenemos los docentes respecto a los usos que hacen los alumnos de herramientas de inteligencia artificial. Por ejemplo, hay que indicar cuándo se utiliza porque, claro, es una herramienta, es como tener que decir si has utilizado Word o has utilizado Pages o no, o implica algo más. Por otro lado, ¿qué usos están permitidos, ¿no? Es decir, cada universidad está tratando de establecer unos protocolos al respecto y es complicado hallar como unas pautas generales válidas para todas las asignaturas y todos los ámbitos. Y precisamente Sheila preparó recientemente un texto para el uso de la inteligencia artificial en el aula. Sheila, cuéntanos un poco para empezar a hablar del tema. ¿Qué proponías tú en ese texto? Muy bien, Javi, gracias por la presentación. Efectivamente, como comentas, la irrupción de la inteligencia artificial en las aulas
está suponiendo graves dilemas a la hora de saber hasta dónde permitir su uso, digamos. Bueno, no me quiero adelantar en la charla que vamos a tener hoy, pero bueno, respondiendo a tu pregunta y yendo a lo concreto, lo que proponía en este claustro en el que estábamos los tres aquí presentes era una pequeña indicación en los trabajos académicos para aquellos alumnos que quisieran utilizar la inteligencia artificial. Esta indicación consistía en unas breves directrices que decían básicamente que si el alumno quería utilizar la inteligencia artificial, primero debía decirlo, que la estaba utilizando, y segundo, debía indicar cómo la había utilizado, es decir, si la había utilizado para generar contenido, si la había utilizado para citar en APA, en Vancouver, si la había utilizado para hacer correcciones ortográficas, etc. Esto tenía como objetivo, bueno, pues primeramente resguardar la integridad académica, ¿no? La honestidad de los textos académicos. Y seguidamente comprobar también cuál era el nivel de aprendizaje del alumno, ya que si hubiese utilizado la inteligencia artificial para elaborar todo el trabajo, pues es difícil para un docente poder evaluar este trabajo, ¿no? Así que bueno, iban por ahí un poco los tiros de esa pequeña coletilla para los trabajos académicos. O sea, que digamos es como una especie, no sé, ¿no? Un disclaimer de responsabilidad, digamos, para que el alumno sea el que se responsabilice del contenido de un trabajo. Algo que parecía como muy obvio, ¿no? En el mundo académico antes o pre-IA, y ahora ya no tanto. Efectivamente, así es. Claro, no sé, Julio, ¿tú cómo lo ves? Es decir, porque ahora se nos añade una tarea, ¿no? Aquí a los docentes, y es comprobar que eso es correcto, ¿no? Es decir, ¿es más trabajo para los docentes? ¿Cómo lo ves, Julio? Una tarea o incluso dos tareas. Y antes de darle una vuelta a ese exceso de trabajo, una consideración previa. ¿Hay algún profesor que preguntaría a los alumnos a la hora de entregar un trabajo: dime qué parte del trabajo que me estás entregando no es tuyo? En fin, igual seguramente esta pregunta a un alumno que entienda un poco lo básico, le podría resultar hasta ofensiva, porque partiría de la idea de que si lo que está entregando para ser evaluado, si lo está haciendo, es porque es su trabajo suyo, original, propio. Luego la sola pregunta resultaría molesta. En este caso, lo que Sheila propone, seguramente no con esa intención de molestar, es que el alumno, antes de ser evaluado, el trabajo que entregue, reconozca de todo eso que no es suyo. Esta situación es por completo novedosa. Esto no pasó jamás o no debería haber pasado nunca en la historia de la docencia universitaria, porque uno asume que todo lo que recibe para ser evaluado es propio. Entonces, esa sería la primera pregunta sobre la que convendría reflexionar. ¿Es razonable formulársela al alumno y que el alumno sepa que está entregando algo y reconociendo que no todo es suyo? Y respecto al exceso de trabajo que venía a colación, venía a cuenta por la propuesta que hacía Sheila, y es que el alumno, efectivamente, en un gesto de transparencia y de honestidad, además de entregar su propio trabajo, entregara también el resultado de haberlo pasado por algún programa de inteligencia artificial, explicitando también, asumiendo que el alumno es honesto en esa declaración, el reconocimiento explícito y antes de ser evaluado de lo que ha hecho, y entrega las dos cosas para que después el profesor lo pueda valorar. Esto, insisto, no solamente cambia la situación de partida, sino que además duplica el trabajo del profesor, o incluso lo triplica, porque no solamente tendría que ver el trabajo del alumno, sino el trabajo generado por el software de inteligencia artificial, y además después establecer las referencias o las diferencias, porque tampoco habría que asumir necesariamente que lo que diga el alumno respecto a lo que ha tomado de la inteligencia artificial sea necesariamente cierto.
Claro, no sé si los que tenemos una cierta edad, en fin, este problema del plagio es algo habitual en la academia, llevamos mucho tiempo reflexionando sobre esto y yo recordaba, ¿no? Cuando surge este debate también con otros colegas, recordaba cuando en mis tiempos existía una web que se llamaba El Rincón del Vago, donde había mucho material colgado y había alumnos que inevitablemente utilizaban, ¿no? Muchas de esas cuestiones. Obviamente ninguno referenciaba, ¿no? Esa web como un material de donde habían sacado esa información. Entonces, claro, cazar a esta gente muchas veces era relativamente fácil porque cuando veías una frase que te extrañaba un poco, tú la ponías en internet y aparecía a lo mejor la fuente. Luego se desarrollaron otras herramientas como Turnitin y similares que hacen este trabajo. Y bueno, le dicen al profesor con cierta cautela, porque no es algo automático, que hay trabajos que tienen un porcentaje alto de texto copiado de otras fuentes, ¿no? de internet. Es decir, que a pesar de lo que ya se sabía sobre el plagio, existía, ¿no? Digo, por lo que estamos hablando de la honestidad. Claro, es decir, aparte de la sobrecarga y todo lo que estamos hablando, ¿creéis que al final los alumnos, pensando ya digo en cómo éramos nosotros cuando éramos alumnos, pensáis que van a hacer esto o es algo utópico? Es decir, que esto, bueno, está bien dejarlo por escrito, pero que no creemos que los alumnos vayan a hacer esto, o dicho de otra forma, no tenemos tampoco herramientas para comprobarlo si ellos no lo entregan. O sea, ¿cómo veis la dificultad técnica también de todo esto? En mi opinión, y retomando un poco las indicaciones de Julio César respecto a que en este momento estamos partiendo de la pregunta hacia el alumno de si todo lo que ha entregado es suyo y que esto no se había hecho nunca antes, bueno, quizá no se hacía de manera explícita, pero de manera implícita se podría pensar que un alumno anteriormente, antes de la IA, me refiero, antes de la IA, también debía indicar qué era suyo y qué no era suyo, o al menos en el contenido. En el contenido ponía citas, por decir algo. Ponía citas de autores que no eran suyos. Entonces ya estaba indicando que todo el trabajo no estaba elaborado por él mismo. Por otro lado, estamos hablando del contenido. Por otro lado está la forma, ¿no? Es decir, la ortografía. La ortografía, tenemos una muy buena herramienta que se llama Word desde hace muchísimos años y corrige todas las faltas ortográficas que tenemos. Entonces, bueno, desde el trabajo original del alumno hasta el trabajo final, también había una mezcolanza de cosas originales, entre comillas, que luego igual podemos volver a este tema de la originalidad. Originales por un lado y por el otro lado no. Entonces, sencillamente, la inteligencia artificial se trata de ir un poco más allá. ¿Hay alumnos tramposos y otros que no lo son? Por supuesto. Este también es un tema bastante... Estamos abriendo muchas ventanas, pero sí hay alumnos que van a ser honestos y le van a utilizar de manera honesta para mejorar sus trabajos, y hay alumnos que van a intentar hacer la trampa, van a intentar sustituir la labor que deberían hacer ellos por la labor que hace la inteligencia artificial. Entonces, a tu pregunta, Javi, de si creemos que esto es utópico, que los alumnos van a declarar lo que han hecho o si no lo van a declarar, bueno, creo que aquí hay algo muy importante, y es tener en cuenta que estamos hablando, al menos en esta charla, de la educación superior, es decir, la educación universitaria. Hay una diferencia respecto a la educación secundaria o el instituto. En la educación superior lo que se hace, bueno, para empezar, no es obligatoria, la gente elige embarcarse en ella, y lo que se hace durante esta etapa es adquirir competencias, habilidades, destrezas que se van a desempeñar más adelante en un trabajo. Entonces, si la inteligencia artificial hace la labor del estudiante y el estudiante no adquiere competencias, destrezas o habilidades, este estudiante no va a poder desempeñar en un futuro su trabajo. Esto es algo que hay que hacer ver a los estudiantes. De todas formas, los estudiantes son mayores de edad y es algo que también van a ver ellos mismos, que si durante 4 años de un grado, 1 año de un máster, etcétera, no adquieren estas competencias, van a tener un problema más pronto que tarde que va a repercutir sobre ellos. Entonces, quizá también sea bueno indicarles este camino para su honestidad a la hora de elaborar trabajos. Claro, tú hablas de esa vieja frase de al final, engañándonos a los docentes, solo te engañas a ti mismo, ¿no? Un poco por dónde vas a ir. Más o menos. Cuéntame, Julio.
A ver, varias cosas. La que tú planteabas, la analogía que establecías con el Rincón del Vago. Bueno, hasta cierto punto me vale, pero solamente hasta cierto punto, porque en el Rincón del Vago lo que había eran los trabajos clásicos que se solían pedir en las asignaturas. Pero difícilmente algo sobre algún tema muy reciente, algo un poco más original. La cuestión con la inteligencia artificial generativa es que si pides algo que no se haya pedido nunca, también te puede hacer alguna cosa. Otra cosa es lo que te haga, pero algo te hace. En el Rincón del Vago había los trabajos clásicos y además organizados por asignaturas, llegado el caso. Sí. Y con el nombre de los profesores que acostumbrábamos a mandar sistemáticamente el mismo tipo de trabajo. Sí. Originalmente eran incluso los apuntes, ¿no? Pero bueno, claro, ya empezaron a subir todo. Sí. Lo recuerdo. Luego, si uno le daba una vuelta al tipo de trabajo que quería enviar, ya le hacía una faena al alumno porque era muy complicado que lo fuera a encontrar allí. Sí. Respecto a las consideraciones que estaba haciendo, que hizo Sheila en la intervención, ella ponía también ejemplo, hombre, antes cuando un alumno entregaba un trabajo y con las citas, pues hombre, las citas no son suyas. Hombre, Sheila, no podemos poner en el mismo nivel de análisis una cita que es evidente que no es suyo. De hecho, si cita, pues claro que no es suyo. Es más, ojalá citen. Y yo encantado de que citen, pero creo que no estamos hablando de lo mismo, de lo que es una cita, a lo que es la generación de un contenido que ni siquiera ha hecho él. No solamente el contenido, sino incluso el contenido a veces con citas. Incluso a veces con citas de textos que no existen. Correcto. Porque eso también es una habilidad de la inteligencia artificial. La segunda analogía que establecías era con el procesador de textos, con el corrector, con el Word. Una cosa es un procesador de textos y otra cosa es un programa con capacidad de generar contenido. Un procesador de textos te puede corregir algunas faltas de ortografía. Está bien, ya nos veremos en el examen, en el caso de que el examen no puedas utilizar ordenador. Y aún así, está bien que te diga qué faltas de ortografía hay. No te las dice todas. A pesar de todos los años de existencia del Word, sigue sin entender algunas cosas. Sigue corrigiendo cosas que están bien y sigue sin detectar cosas que están mal. Por cierto, en lo que es nefasto el Word es en la puntuación. Sin embargo, la inteligencia artificial, un buen programa, puntúa razonablemente bien. Otras dos consideraciones que hacías. El uso honesto para mejorar un trabajo. ¿Cómo? ¿Cómo que para mejorar un trabajo? No. El trabajo que a mí me tienen que someter a evaluación es el que el alumno es capaz de hacer, no su trabajo que luego es mejorado por una inteligencia artificial. No me interesa la inteligencia artificial, me interesa la inteligencia del alumno. Es en la que yo intento trabajar, en la que yo intento influir, con cuidado. Esa es a la que yo me dirijo, a la del alumno, no a la de una máquina. Quiero su trabajo, no un trabajo mejorado. No quiero trabajos tuneados. Quiero lo que el alumno sea capaz de hacer hasta donde llegue. Hasta donde llegue. Si llega más, si llega menos. Sobre todo por una razón, Sheila, muy importante. Y es que si hay algo que mejora lo que hace el alumno, yo no voy a poder saber si el alumno mejora durante el año. Y esa es mi responsabilidad. Yo necesito saber si hay una evolución durante todo el curso. Si hay alguien que está encubriendo la mejoría, yo no puedo saber si hay una evolución del alumno o el alumno no tira. Luego no quiero que nada mejore aquello que haya hecho el alumno, que me entregue lo que tenga. Yo necesito saber hasta dónde llega. Y es eso lo que tengo que evaluar. Y bueno, una última consideración ya por no alargarme, vais poniendo muchas y yo voy tomando nota y tengo que ir respondiendo a todas. Y si no se nos quedan las cosas en el camino. Advertir que, bueno, podéis trampear, podéis utilizar la inteligencia artificial y todo eso, pero debéis tener en cuenta que hay algunas competencias que si lo hacéis no las vais a adquirir y luego cuando vayáis a buscar trabajo no las vais a tener. A ver, en un escenario ideal y muy buenista, la reflexión
me parece oportuna. Es lo mismo que cuando uno va a examinar y dice, mirad, podéis intentar copiar y a lo mejor igual me la coláis. Allá vosotros. En realidad a mí me importa muy poco. Bueno, el comentario se puede hacer. La cuestión está en que cuando entiendo el alumno, y lo que voy a decir ahora es una generalización, cuando el alumno utiliza este tipo de recursos, lo que menos le preocupa en el momento es lo que pasa dentro de unos años. Lo que más le preocupa en el momento es tener una buena calificación, es superar la asignatura. Luego, si tú quieres darle la chapa de, no, hombre, no, así no es mejor suspender un año. Pero tú te vas con las competencias y cuando vayas a buscar trabajo, bueno, tú prueba. Seguramente que hay algún alumno razonable que dice, tiene razón, profesora, mejor suspendo y adquiero las competencias que me van a pedir dentro de unos años cuando vaya a buscar trabajo. Pero asumo que, por regla general, quien recurre a este tipo de estrategias o quien hace un uso, bueno, el uso previsible de la inteligencia artificial, con esta finalidad no se plantea tanto lo que vaya a pasar cuando finalice la carrera y busque trabajo, sino salir al paso porque llega tarde a la hora de presentar algo, porque no ha podido leer algo que ha tenido que leer para presentar algún trabajo y tiene que hacerlo. Es decir, por algún otro tipo de interés que le urge mucho más que la reflexión sobre la adquisición o no de una competencia para cuando en el día de mañana vaya a buscar un trabajo. Son como mucho más prácticos, ¿no? Van mucho más al último número. Como podrán comprobar, ¿no? Los que nos estén oyendo, sean docentes o no, es un tema complicado, que tiene muchas aristas y que obviamente encontrar una postura muchas veces no es tan fácil, ¿no? Porque, bueno, hay, como digo, muchas aristas. Una de las cuestiones, por ejemplo, que yo planteaba con unos colegas es, bueno, a lo mejor estamos centrándonos demasiado en el texto. Ciertamente hay asignaturas que hay que desarrollar esa capacidad, pero estas asignaturas en las que el texto no sea lo importante, puede ser una solución, por ejemplo, empezar a cambiar y a modificar lo que se le pide a los alumnos. Bueno, un poco igual que lo que estábamos diciendo, ¿no? Es decir, si estaba el Rincón del Vago y tratábamos de ponerle las cosas difíciles, una forma de poner las cosas difíciles a los alumnos también puede ser pedirles un vídeo, por ejemplo, es decir, pedirles que ellos mismos expongan su trabajo en vídeo de alguna de las maneras, porque esto hoy por hoy también entiendo que puede ser una carrera, que dentro de unos años desarrollen una herramienta que lo haga, pero como hoy por hoy no se puede ser una posible salida. ¿Cómo lo veis vosotros? En mi opinión, Javi, no es una posible salida porque en un vídeo el alumno puede leer el texto. Entonces estamos en la misma. Si tiene un texto generado por la inteligencia artificial que no ha hecho él, lo puede leer en el vídeo. Entonces, bueno, en mi opinión no es una posible salida, es un poco de lo mismo. Entonces, no lo veo como una salida y de hecho creo que redactar textos tiene bastantes más ventajas que hablar ante la cámara, al menos para muchas áreas, ¿no? Las de humanidades sobre todo. Si no cerrarlo a un texto, yo me refiero a cambiar, por lo menos cambiar los tipos de trabajos que se les piden, es decir, no centrarnos tanto en el texto. Julio. A ver, yo asumo que el uso de la inteligencia, de los programas de inteligencia artificial, puede ser pertinente o a mí no me supone ni un problema ni un conflicto, siempre y cuando esa inteligencia artificial o los alumnos utilicen la inteligencia artificial para cuestiones que son convenientes pero que son accesorias. Por ejemplo, si yo pido que el alumno, además de entregar un trabajo, haga una presentación en PowerPoint o en cualquier otro tipo de programa, para mí la presentación es conveniente, no está de más, seguramente es un elemento de apoyo por si quiero que haga una defensa oral del trabajo, en cuyo caso lo que me importa es la defensa oral, no la presentación en PowerPoint. Pero si para hacer la presentación en PowerPoint o en cualquier otro programa se vale de la inteligencia artificial, yo no tengo ningún problema. Le quita trabajo, seguramente le saldrá mucho más trabajada, mucho más currada, estéticamente más presentable y a lo mejor con unos efectos extraordinarios. Muy bien que la use. Ahora, en vez de presentar trabajos escritos, en algunos casos presentar vídeos, genial. Si estás estudiando periodismo, comunicación audiovisual, no me vale el uso de la inteligencia artificial para hacer un vídeo. Me lo haces tú. Si estás estudiando arquitectura o filosofía, pues a lo mejor igual el profesor no tiene ningún problema en que
en que el alumno pues se valga de la inteligencia artificial, pero si alguien está estudiando comunicación audiovisual, utilizar la inteligencia artificial. No, tú utilizas los programas para edición y montaje de vídeo. Esto es lo que tú tienes que utilizar. Y emplear o pedir vídeos en lugar del trabajo clásico para determinadas áreas y en determinados ámbitos es estupendo. No sé, pues por ejemplo, para asignatura oratoria o retórica o... Bueno, pues el hecho de poder entregar un vídeo está muy bien, porque no solamente valoras un texto, que ya veríamos cómo es el discurso, si está hecho por él o no, pero tienes que valorar la puesta en escena y tienes que valorar otra serie de cuestiones que un vídeo pues, te permite valorar. Creo que Gepetiano tiene por aquí una pregunta. Gracias por vuestras intervenciones. Está siendo una conversación muy interesante. Yo quisiera preguntaros si, como docentes, creéis que ahora tenéis que aprender nuevas habilidades para adaptaros a este cambio en las aulas. ¿Que nos toca actualizarnos nosotros también o no? Bueno, lo primero que tienen que hacer los profesores, ineludiblemente y desde mi punto de vista, es conocer estas nuevas herramientas, por supuesto, conocerlas, al menos conocerlas, saber cómo funcionan, saber qué generan, saber para qué se utilizan. Hay un punto de partida en todo esto que estamos hablando y que no hemos nombrado, y es que la inteligencia artificial es un motor de búsqueda, de información. ¿Que te mezcla informaciones que hasta ahora a lo mejor nadie había mezclado? Por ejemplo, porque el enunciado del trabajo te pide una mezcla que no puedes encontrar en el rincón del vago. Puede ser, sí, te mezcla informaciones, pero es un motor de búsqueda de información y es un filtro para la información. Vale, partiendo de esta premisa... ¿Tú cuando dices filtro te refieres, por ejemplo, a sesgo o no te refieres a eso como filtro? No, me refiero a que filtra información, la información que le pides. En el sentido de motor de búsqueda de información. Te filtra la información que le estás pidiendo de una manera bastante más específica que Google, por decir algo. Entonces, ¿es trampa utilizar la inteligencia artificial para generar nuevo conocimiento, nueva información? Si la utilizas bien, no es trampa. ¿Por qué? Porque si tú a la inteligencia artificial le presentas tu texto, un texto cualquiera sobre cualquier tema, y le pides, dame nuevos autores que hablen de esto, dame nuevas ideas sobre esto, dame una actualización sobre esto en consonancia con las nuevas tendencias, en lo que sea, te va a dar ideas. Es una lluvia de ideas, básicamente. Entonces, ¿lo puedes usar como sustituto absoluto? Por supuesto. La trampa ha existido y va a existir, por supuesto. ¿Lo puedes utilizar bien y para ir más allá en lo que ya sabes? Por supuesto. Igual que Google, ni más ni menos. Entonces, ¿los profesores tienen que conocer estas herramientas? Sí, las tienen que conocer. ¿Las tienen que utilizar? Para nada. Si quieren utilizarlas, las pueden utilizar. Si no las quieren utilizar, no tienen que hacerlo. Pero al menos conocerlas para saber qué es lo que se puede hacer con ellas, tienen que conocerlas. También para evitar el que, desde mi punto de vista, es un prejuicio, que es que si un estudiante utiliza una herramienta de inteligencia artificial, sí o sí está haciendo trampa. Por poneros un ejemplo muy breve y concreto. Yo he tenido un estudiante que tiene 2 doctorados y está estudiando en el grado en el que yo estoy. Ha hecho un trabajo en el que ha utilizado inteligencia artificial y me ha explicado cómo la ha utilizado en unas breves líneas. Sí. La ha utilizado para ir más allá en cuestiones de las que ya sabe mucho, de las que ha escrito artículos, de las que ha dado ponencias, etcétera. ¿Ha sustituido su trabajo la inteligencia artificial o ha hecho trampas en algún sentido el alumno? Esa es mi pregunta. Desde mi punto de vista es un rotundo no. Estoy hablando de un alumno muy concreto, desde luego, no se puede aplicar a todos. Ahí es donde está el dilema, en los límites, pero hay que partir de la base de que asumir que utilizar este nuevo motor de búsqueda y de filtro de información es trampa. Desde mi punto de vista es un error. Por supuesto, a partir de ahí ya está lo complicado de, vale, entonces ¿cómo le ponemos límites? Ahí está el punto complicado, pero primero hay que asumir que el nuevo motor de búsqueda no implica un paradigma diferente a cuando irrumpió Internet, por decir algo, en las casas.
No, desde cuando luego, antes se iba... es igualmente Sí. disruptivo, pero es verdad que, claro, el caso que tú expones no es como muy específico porque en este caso el alumno sabe del tema que está generando. Quiero decir, que es verdad que un motor de búsqueda busca sobre la información que existe, pero como esto lo genera y puede generar desde cero, puede decir cualquier cosa que tampoco existe. No sé si me explico, es generativo, ¿no? No es, que es verdad que nosotros lo utilizamos muchas veces como motor de búsqueda y tiene acceso a Internet. Julio, disculpa, no sé si te interrumpí. No estoy de acuerdo en nada. Primero, la inteligencia artificial no es un motor de búsqueda. La inteligencia artificial es generativa. De la que yo estoy hablando es generativa. De hecho, se llama inteligencia artificial generativa, al menos es a la que yo me estoy refiriendo, precisamente por el adjetivo. Generativa, con capacidad para generar. No busca, genera. Luego, no es lo mismo, de ninguna de las maneras. Es un paso cualitativo importante, hasta tal punto que estamos discutiendo. Si pudiéramos establecer una analogía con la llegada de Internet, pues seguramente no habría gran novedad, o la llegada de cualquiera de los buscadores, no habría gran novedad. Pero no, esto cambia las cosas, cambia muchísimo las cosas. De hecho, las cambia por completo. Por completo. Respecto al caso que estás nombrando, del alumno, yo no sé qué es lo que estabas pidiendo en el trabajo. No sé lo que estabas pidiendo, pero si a mí un alumno me dice, no, es que ya he escrito un montón de esto y quiero pedir, le voy a pedir a la inteligencia artificial que me dé nuevas maneras de abordar, nuevas visiones. Muy bien. A lo mejor yo eso sí lo valoro. Yo valoro que sea el alumno el que es capaz de ir más allá, de darle una vuelta a las cosas, de repensarlas. No que venga otro a decir, pues mira, aquí te planteo otras 3. Bueno, pues entonces es evidente que la propuesta de análisis en el trabajo a mí no me merece ningún respeto. Me podrá merecer respeto y digno de evaluación lo que haga con esas propuestas que le hace la máquina. Pero entonces yo ya no estoy valorando su creatividad, su capacidad de reflexión o el planteamiento del tema. Porque el planteamiento del tema no es suyo. Se lo está dando una máquina. Entonces, ¿yo en el trabajo tengo que valorar el planteamiento del tema? Bien, pues ahí tiene un 0. No, es que el trabajo, la manera de abordar el asunto no es importante. Bueno, pues perfecto, como el PowerPoint que decía yo antes. Es que para mí no es importante. Estupendo, pues que te lo haga la inteligencia artificial. Me tienes que entregar el PowerPoint, pero a mí no es relevante. Todo lo más que te puedo dar es medio punto, un punto. Si quieres que te lo haga la inteligencia artificial, te ahorras tiempo y lo que tú quieras. Ahora, respecto a nuevas maneras de ver algo sobre lo que yo ya he escrito y no sé por dónde abordarlo o voy a ver... No, otra cosa es que me diga, yo soy especialista en esto y quiero poner a prueba la inteligencia artificial sobre este tema. Pero no estamos hablando de eso. Si tú me haces un trabajo poniendo a prueba la inteligencia artificial sobre un área en la que tú eres especialista, vamos entonces a valorar otra serie de cosas. Vamos a poner 2 cabezas a pensar sobre lo mismo, una artificial y otra no. Es complicado, como digo. Sí, no, es complicado. Es decir, yo entiendo también por lo que estamos hablando que al final... Y perdona, sí. Que no había respondido a la pregunta. Si hay que estar al tanto de estas cosas. Claro que hay que estar al tanto de estas cosas. Hay que estar al tanto de estas cosas y ver todas las posibilidades que ofrece. Porque... para los profesores es buena la inteligencia. Claro que es buena la inteligencia artificial para los profesores, para preparar los PowerPoint, los que los utilicen, yo no. Pero quien utilice PowerPoint, pues estupendo, porque lo que el alumno tiene que valorar en una clase es al docente, su capacidad para explicar las cosas, que conozca el tema, que se maneje con él, que lo domine. Si después tiene más o menos colores el PowerPoint es irrelevante. Es absolutamente irrelevante. A la hora de hacer exámenes, hay programas de inteligencia artificial que te hacen preguntas aleatorias, de estas que te dan 4 respuestas y te subrayan una después de que subas el PDF. Esto es útil, extraordinariamente útil. Llega un momento con el paso de los años que uno ya no sabe qué preguntar porque ya ha hecho todas las preguntas o cree que ha hecho todas las preguntas, pero no soy yo quien está siendo evaluado. Yo soy quien tiene que poner las preguntas y las preguntas que me sugiere la máquina van a pasar mi filtro antes de que yo se las ponga al alumno. Luego sí, claro que es útil. Y es un uso deshonesto de ninguna de las maneras.
de ninguna, porque yo no estoy siendo evaluado. A mí no se me está poniendo a prueba. Cosa distinta está que yo dé clase a distancia y los alumnos crean que soy yo quien está dando la clase y en realidad todo sea mentira. Yo ni siquiera estoy delante de la pantalla. Estoy utilizando un programa de inteligencia artificial donde yo no existo, no estoy ahí delante, tiene mi misma voz, gestualiza como yo y tal. Eso sí es un fraude. Ahora, para poner preguntas en un examen o para que me haga sugerencias de preguntas, sí. Ojo, a mí... No que le haga sugerencias de planteamiento de un trabajo a un alumno que tiene que presentar un trabajo. Ya, claro, tú dices ayuda, por ejemplo, en temas de gestión, ¿no? En donde muchas veces los profesores estamos claro, arriba. Y a la hora de valorar la situación del alumno, el desarrollo del alumno, si tiene problemas o no, 100.000 cosas que haya podido hacer durante el año y que haya que tener en cuenta. A la hora de manejar una extraordinaria cantidad de datos, hay programas de inteligencia artificial que te permiten hacer un seguimiento al alumno casi como si tuviera una cámara encima al alumno, las 24 horas. Que bueno, también habría que relajarse un poco, pero te permite... No, te permite un grado de seguimiento extraordinario. ¿Es útil? Bueno, con cuidado, sí, claro que es útil. Y además te va pasando informes periódicos con estadísticas, te permite saber cuántas veces ha accedido a la plataforma él mismo, en relación con sus compañeros del grupo, en relación con otros que están cursando esa misma asignatura. Si hay un tiempo determinado donde no ha entrado, el programa te indica que sería bueno, que tal, pero además te lo pone en relación con otras asignaturas, porque si observa que eso no ha ocurrido lo mismo en otras asignaturas, a lo mejor igual es que el alumno está pasando por un momento delicado, no con tu asignatura. Yo conozco uno de los programas porque me lo presentaron la semana pasada. Entonces, para eso seguramente es extraordinario para quienes necesiten llevar este seguimiento tan detallado de la vida de un alumno. Detección de patrones, ¿no? Al fin y al cabo, claro. Detectar patrones, para eso es para lo que se han hecho. Y para eso el programa es sencillamente espectacular y te prepara unos informes que tener a una persona haciendo todo eso es un coñazo. Que es sacando estadísticas, viendo porcentajes y después pasándotelo a limpio con un texto que te explique todas esas movidas. Hay una máquina que puede hacer algo, que puede hacer eso, que es ingrato y seguramente no es ni hasta saludable, pues que te lo haga. Donde se pueda facilitar. Sí, claro que tiene un montón de posibilidades extraordinarias. A ver si ahora va a parecer que yo soy aquí el Mr. Lynch de la inteligencia artificial. ¿no? El neoludita, ¿no? De la inteligencia artificial. Julio, tú también incluso ahora mismo hacías la imagen, ¿no? de un Julio fake, un Julio César fake dando clase. ¿Cómo imagináis vosotros, a Sheila, Julio, cómo imagináis el futuro de la docencia? Es decir, bueno, estamos hablando que hace apenas, creo que 2-3 años salió ChatGPT. Efectivamente, esto va a paso agigantado. ¿Qué va a ocurrir dentro de unos años? ¿Cómo pensáis que puede ser la docencia dentro de, no sé, 5, 10, 15 años? Pues en mi opinión, Javi, no hay un cambio tan disruptivo como opina Julio. Yo soy bastante más integradora de las nuevas tecnologías. ¿Tú crees que la ciencia va a continuar, ¿no? De la docencia? Sí, efectivamente, va a ser, la inteligencia artificial tiene muchísimas limitaciones, por eso no me da miedo, porque lo veo en un sentido bastante semejante a Julio, de hecho. No me da miedo porque creo que para procesos maquinales, automáticos, burocráticos, de gestión, es buenísima y eso es lo que tiene que sustituir, ¿no? Pero para procesos de calidad no sirve. Entonces, aunque se llame inteligencia artificial generativa, genera a partir de la información que ya está, o sea, mezcla información que ya existe en Google. A día de hoy, si tú a Google le haces una pregunta como a ChatGPT, igual no te elabora un texto tan largo, pero ya te responde de una manera bastante parecida a ChatGPT. Es decir, antes te salían las entradas de Google y tú tenías que ir de una en una, buscando lo que necesitases. Ahora mismo Google ya te da cosas bastante más concretas. Entonces, ChatGPT todavía te las da más concretas, pero es una mezcla de información que ya existe. Entonces, las limitaciones de la inteligencia artificial en cuestión de calidad son muchísimas, son todas. Yo no veo ningún tipo de temor a integrar la inteligencia artificial en ningún proceso, iba a decir académico, pero de nada en general, porque es una máquina. Sigue siendo una máquina mucho más avanzada, pero sigue siendo una máquina. Así que la labor del docente se podrá también apoyar, como indica Julio, en la inteligencia artificial, incluso para pensar nuevas actividades, nuevos exámenes, etcétera, para hacer seguimientos.
Y los alumnos la utilizarán como han utilizado Google hasta ahora, ni más ni menos. ¿Habrá gente que quiera hacer trampa? Por supuesto, ahora y siempre. Entonces, bueno, la cuestión es buscar cómo organizar esto, cómo poner límites, etcétera, pero no dejar fuera, digamos, intentar censurar la existencia de la inteligencia artificial. Bueno, es que yo creo que eso va a ser imposible, ¿no? Censurar algo así, eso está ya en manos de todo el mundo. Claro, empezando por ahí, sí. Sí. A ver, integrador, miedo, censura, no sé tampoco a qué viene esta última parte, porque a lo largo de la conversación, lo que soy yo, en ningún momento he dicho que haya miedo. Integración, soy yo quien ha puesto los casos de integración, sin ocultar cuáles son los problemas. O aquí no es ni apocalípticos integrados. Eso iba a decir, no creo que sea ese el debate, ¿no? Este no es el asunto, además la postura sensata ya la dejó claro Eco cuando todavía no existía nada de esto, ni para un lado ni para el otro. Tiene muchas maneras de enfocar, tiene sus riesgos y tiene sus ventajas. No hay que ponerse en un lado o en otro porque este debate no es un debate dicotómico. O esto o lo otro. Bueno, de hecho, incluso esto no sería un dilema, no se trata de una cosa o la otra. No, pueden ser las dos. La cuestión está en para quién y de qué manera. Vuelvo otra vez. No, la inteligencia artificial no es un buscador. Yo no conozco ningún libro que se haya escrito preguntándole algo a Google. Conozco varios escritos por inteligencia artificial. Porque es generativa. Que no es lo mismo que lo que había. Que es un salto extraordinario. De hecho, uno de los principales problemas de la inteligencia artificial, no en el ámbito de la educación, sino fuera, tiene que ver con la seguridad y tiene que ver con la carrera armamentística. Y tiene que ver con la capacidad de la inteligencia artificial de generar armamento autónomo. Ese es un riesgo. Es un riesgo, no lo digo yo, lo dicen incluso quienes han parido lo de la inteligencia artificial y se han alertado de ello. Pero Google ya existía desde hacía muchos años, pero este problema no existía. Luego, es evidente que hay una diferencia entre lo que es un buscador y lo que son estos softwares de inteligencia artificial generativa. Y es que van solos. Y es que una vez que los adiestras, van solos. Genial. Hay otra serie de consideraciones éticas y demás, porque nosotros estamos centrados en el tema de la educación y sí en el ámbito universitario. Yo no sé en otros ámbitos cómo podrá ir, pero bueno, después de 30 años en la universidad, más o menos los perfiles de los que suelen llegar a la universidad, los voy teniendo claros y hasta podría hacer un perfil. Ahora, ¿cómo va a ser la educación, cómo va a ser la formación dentro de unos años? No tengo la menor idea. No tengo la menor idea. Porque sí, vaya que sí está cambiando. Y es un cambio de paradigma. Yo necesito la perspectiva que da el tiempo para poder afirmar eso. Pero hay cosas que están cambiando. Y hay debates que se están produciendo y que, Sheila, pues más joven, yo en 30 años no había asistido a ellos. Entonces, ¿son terribles? A ver, el mundo no se acaba. Pero son importantes, porque inciden en muchas cosas, porque además todos estos cambios que pueda suponer la inteligencia artificial no vienen solos con los cambios que tengan que ver con la formación de un alumno. No, sino con toda su vida. Y es que en la universidad uno no puede vivir al margen de lo que pasa cuando uno no está en la universidad. Y la inteligencia artificial podrá no tenerla dentro o estar censurada o muy limitada dentro. Fuera la van a utilizar para lo que les apetezca. Y probablemente hagan bien, no lo sé. Pero yo no tengo que evaluar su vida fuera. Entonces, bien, menos mal que durante toda la conversación no salió lo de no podemos poner puertas al campo, que habría sido un clásico. Pero no podemos poner puertas al campo seguramente, pero uno puede decidir vivir en otro sitio o vivir de otra manera. Y hay que ver de qué forma se hace.
Pero es evidente que hay unas ventajas, sí, y hay riesgos que no son menores. Y para mí, lo que tiene que ver con la ética, con la honestidad, con el esfuerzo, para mí son cosas importantes que debo evaluar y que no me voy a resistir a dejar de evaluar. Yo asumo que una filósofa también. Por acabar un poco, no sé si tenéis la sensación de que estos debates están ocurriendo también en la universidad. Es decir, nosotros, bueno, hemos tratado de debatir este tipo de aspectos ahora, en este pequeño rato. ¿Creéis que estos debates son precisamente necesarios o que están ocurriendo o que debería haber más espacios para precisamente tratar de primero entender y luego debatir también con ese conocimiento de hacia dónde vamos, ¿no? Porque si perdemos un poco también la perspectiva de qué podemos hacer, ¿no? Y de cómo está cambiando todo, no vamos a tener tiempo, ¿no? para adaptarnos. ¿Creéis que es importante que hablemos de todo esto? Sí, Javi, por supuesto. Es importante y de hecho ya se está haciendo, ya están saliendo manuales en todas las universidades sobre cómo utilizar la inteligencia artificial. Esto ya es algo que estamos en esta fase, la fase de pensar sobre ella, si no, ya pasó hace 1 año o 2. Estamos en la fase de cómo insertar la inteligencia artificial en los procesos de enseñanza-aprendizaje. También la universidad es un lugar privilegiado para hablar de este tema en comparación a la educación secundaria. Bueno, la primaria no creo que tengan este problema, no lo sé, lo desconozco, pero en comparación a la secundaria, porque en la universidad los profesores, además de ser profesores, son investigadores. Entonces también tienen a su disposición estas herramientas, pero esto ya es abrir una ventana muy grande que por supuesto aquí no nos da tiempo a ni siquiera iniciar, pero en este sentido quiero recalcar que sí, la universidad es el lugar privilegiado para hablar de este tema porque los profesores tienen varios frentes en los que la inteligencia artificial se torna una herramienta que tienen que decidir si utilizar, si no, si querer evaluar en el caso de que los alumnos entreguen un trabajo en el que se han apoyado con inteligencia artificial. Así que, por supuesto, la universidad debe ser una plataforma que diga a otros sectores de la sociedad cómo están yendo estos procesos de integración de la IA en la vida de las personas. Puedo decir qué papel va a jugar porque ya está ahí, ¿no? Porque lo va a jugar queramos o no. Así es, sí. Bueno, claro que es necesario discutir mucho todo el rato. Está muy bien discutir sobre las cosas. Y más sobre estas. Yo tengo pocas certezas. De momento tengo muchas preguntas sobre el asunto y cuestiono bastantes cosas. Porque en realidad, y aún siendo cierto que hay publicaciones y cursos y demás sobre cómo utilizar la inteligencia artificial en el aula y recursos y no sé qué, está muy bien. Y para los profesores todo esto está estupendo. Me importa más que sea, aparte de que lógicamente el profesor sí, pero que me importa más, si acaso, que sea el alumno que sepa también cómo utilizar esto. Y seguramente que para que el alumno lo sepa, primero lo tiene que saber el profesor. Pero, ojo, a ver si en este debate sobre cómo utilizar la inteligencia artificial, viendo todas las cosas que ofrece la inteligencia artificial, a lo mejor en realidad lo que estamos pasando por alto es quizá el cuestionamiento de, en realidad, ¿para qué estamos dando clase? Bueno, como un programa de inteligencia artificial es capaz ya de presentarte un trabajo, pues genial. Ayúdate de él. Bueno, ¿qué se espera entonces que haga yo? ¿Qué debo yo evaluar? ¿En qué debo formar a un alumno? ¿De qué manera animo a que el alumno piense? ¿Le doy pautas para cuestionar las cosas? Si, por otra parte, no tengo ningún problema en que la labor de pensar se la haga un programa, porque mejora.
Y por otra parte, ¿por qué a mí me tienen que mandar o traer u ofrecer cosas mejoradas? Yo no quiero cosas mejoradas. Yo quiero ver lo que el alumno es y da de sí, él solo. Que si después tiene ayuda, asumo que es para mejorar. Yo no tengo que evaluar una máquina o un programa. Entonces, ¿qué se espera que haga yo en la universidad? ¿Hasta dónde debe llegar mi trabajo si ahora, como hay una inteligencia artificial generativa que puede hacer algunas cosas, si ya las hace, yo deberé prescindir de la evaluación? No deberé esforzarme porque el alumno entienda la importancia de esas cosas. Si después las voy a delegar o voy a permitir que un tercero se las haga, el alumno dejará de tener necesariamente interés en algo que sabe que va a poder subcontratar. A lo mejor igual tiene que ser así y en realidad yo debo tener que centrarme en otras cosas. ¿En cuáles? ¿Cuál va a ser mi función entonces? Si los textos los pueden dar la inteligencia artificial, las presentaciones en PowerPoint también. Los exámenes orales no se pueden hacer porque es que en las universidades les da miedo los exámenes orales. Por cierto, esta es la gran faena para la inteligencia artificial, son los exámenes orales. Yo soy muy fan, Hashtag exámenes orales. Pero claro, no tenemos que volver orales a ellos, ¿no? A lo mejor tenemos que volver un poco a ellos como método. Fíjate, sería la única prueba auténtica, con toda la certeza. No hay programa de inteligencia artificial capaz de sustituir esto. Siempre y cuando se apruebe, se vea la identidad, No vaya a ser porque si además esa distancia igual te pueden pasar un fake y en realidad tampoco estás hablando con el alumno. Pero bueno, esto ya es, iba a decir ciencia ficción, no es ciencia ficción. Puede ser, poco probable, pero puede ser. Tiempo al tiempo. Pero ahí no hay trampa ni cartón. Y ahí yo discuto con el alumno. Y el alumno razona delante de mí y argumenta delante de mí. Estoy hablando de las asignaturas que yo doy, A lo mejor viene alguien de matemáticas y me dice, ¿qué es esto de razonar el que...? Yo hablo de lo mío. Entonces, ¿qué se espera que haga si el alumno puede delegar todas estas cosas? Y además nos parece bien que lo haga, porque como está ahí y ha venido para quedarse, pues entonces que lo haga. Genial. A lo mejor, perfecto, y yo no digo que no, pero entonces tendremos que replantear cuál es nuestra función. ¿Y para qué estamos en un aula? ¿Qué podemos aportar? Yo imagino que con esto los oyentes que no sean docentes se estarán haciendo un poco, ¿no? Se estarán haciendo la idea de que nosotros como docentes, algo que nos replantea nuestro propio rol, ¿no? Pues imaginémonos, ¿no? La revolución que está suponiendo en la aula, en cada asignatura, para cada profesor. No es baladí, ¿eh? El de traer el debate aquí era precisamente por esto, porque no es un debate fácil, es complicado, es un debate que además genera más preguntas, no es casualidad que utilice, genera más preguntas que respuestas. Y espero efectivamente que este pequeño debate aquí sirva precisamente para esto, para generar ideas en todos los que nos están escuchando sin necesidad de utilizar ninguna herramienta, ningún gran modelo de lenguaje, porque, en fin, es lo que hacemos también los docentes, tratar de estimular y generar este debate también en nuestra aula y en ocasiones también fuera de ellas, ¿no? Pero en cualquiera de las ocasiones os agradezco muchísimo, Julio, Sheila, que nos hayáis dado generosamente un poco de vuestro tiempo para debatir esto en este espacio. Y bueno, no sé, os animo a que cuando queráis repetimos o seguimos hablando de esto, invitamos a más profesores y seguimos charlando, porque yo creo que sigue quedando mucho por contar de todo esto. Seguramente, que sepan los oyentes en cualquier caso que mis aportaciones todas son mías. Disclaimer, no he pedido a ningún programa de inteligencia artificial dime de qué manera plantear de forma crítica un debate sobre los retos de la inteligencia artificial en la educación. Con mis limitaciones, con mayor o menor acierto, pero esto es lo que hay. A lo mejor igual si me hubiera ayudado un programa de inteligencia artificial, como diría Sheila, habría mejorado mi intervención, pero el oyente puede valorar la mía.
de momento la mía. Bueno, ¿quién quiere las cosas? Sí. ¿Para qué queremos las cosas perfectas, no? Si precisamente en la imperfección es donde está lo humano y donde está lo cálido. No. Dime, Sheila, disculpa. Sí, si me lo permitís, yo me voy a resguardar de decir si lo que he dicho ha sido generado por una IA o no, para que el debate tenga más sentido, ¿no? Así que bueno, lo dejamos en el aire para la próxima tertulia. Muy bien. Sheila, Julio, muchísimas gracias por estar aquí en Prosumiendo y lo dicho, espero que podamos repetir muy pronto. Muy bien, gracias a ti por la invitación. Muchas gracias, Javi, por la organización y a Julio por la tertulia. Gracias. Faltaría más.